Hola, buen día. Vamos a dar inicio entonces al segundo panel de hoy día en la mañana, con un título que es muy interesante y que tiene que ver entonces con la insuficiencia velofaringea, la presencia de fístulas y qué hacemos con el injerto óseo alveolar. Nuestra primera invitada es la doctora María Luisa López Salgado. La doctora es cirujano maxilofacial de México y nos va a hablar de insuficiencia velofaringea, la fístula y el injerto óseo. ¿Qué es lo primero, doctora? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a platicar un poquito. Perdónenme, pero ¿me puedes decir aquí dónde avanzo? Vamos a platicar un poquito sobre este tema y ver qué es lo que hacemos primero. Yo trabajo en el Hospital del Niño en la ciudad de Toluca y es uno de los centros de atención del labio y paladar más grandes de México. Y bueno, siempre tenemos que recordar cuáles son los objetivos del cierre del paladar, porque de ahí la presencia de complicaciones, y dos de los temas que nos involucran hoy es la presencia de fístulas palatinas, que la incidencia en un cierre de paladar es entre el 5 y el 11%, la insuficiencia velofaringea, que puede ir entre el 10 y el 30%, y la hipoplasia del maxilar, que se presenta en el 25% de los pacientes que tienen paladar hendido. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es el cierre de la fístula, y esta falla en la cicatrización de una cirugía de paladar. Los principales síntomas que los pacientes tienen es la regurgitación de los alimentos y lo que es los trastornos en el habla o la hipernasalidad o el escape nasal cuando la localización de las fístulas sea tanto anterior como posterior. Y muy importante es que consideremos cuál es la etiología que está en la literatura documentando las fístulas, y muchos de los artículos refieren que el tipo y la extensión de la hendidura, sobre todo los paladares bilaterales, cuando la extensión es mayor en la parte posterior a nivel de la tuberosidad, pudiera ser una de las causas, y el hecho de que haya técnicas que a veces no liberamos las partes laterales y que esto pudiera condicionar una isquemia o una tensión de los tejidos y que nos pueda condicionar la presencia de una fístula. Influyen las técnicas quirúrgicas. En la literatura dicen que el hacer la palatoplastía en 2 tiempos, sobre todo cuando se hace Furlock primero y se cierra el paladar duro después de los 4 años, esa unión del paladar duro y blando pudiera condicionar la presencia de una fístula. Y también se habla que la técnica de Bougainville principalmente pudiera causar fístulas anteriores. Sí influye la experiencia del cirujano, creo que mucho en la disección cuidadosa y en el conservar realmente la vascularidad de los colgajos palatinos. La localización de las fístulas, hay muchas clasificaciones, podemos pensar que puede ser pequeña, mediana o grande, y en base a la clasificación de Pittsburgh, que es la más utilizada, podemos ver que el paladar duro ocupa la mayor incidencia de fístula, seguida de la unión del paladar duro y blando, y después ya sea el paladar anterior, que es el que menos incidencia presenta. Importante, ¿cuál es el tratamiento de las fístulas? Ha habido mucha descripción de tratamiento en la literatura que puede ir desde una cauterización en fístulas pequeñas hasta una palatoplastía secundaria en la que es necesario hacer una reposición de los músculos del elevador del velo del paladar y del palatofaringio. Entonces es muy importante considerar cuál es el tipo de fístula que vamos a encontrar. En lo personal no tenemos fístulas tan grandes como las que se presentaban ayer, que estaba yo impresionada de esas secuelas. Realmente nosotros hacemos la reparación de la fístula un año después de que hicimos la palatoplastía. Cuando se trata de fístulas pequeñas podemos utilizar colgajos prácticamente locales, o bien en algunas ocasiones hacemos un desplazamiento
de alguno de los colgajos laterales. Importante siempre, si nosotros tenemos una fístula en paladar blando en la que sabemos que probablemente va a estar comprometida la función velofaringia, si hacemos una veloplastía intravelar antes de los 3 años y estamos conscientes que podemos tener posteriormente una insuficiencia velofaringia, pero el hacer una reposición de los músculos de manera temprana pudiera hacer que el paciente desarrolle un lenguaje prácticamente normal. El segundo tratamiento que nosotros hacemos es el manejo de la insuficiencia velofaringia y aquí es muy importante la conexión que tenemos con el médico foniatra y determinar si el paciente presenta hipernasalidad y en qué grado la presenta, si tenemos hiponasalidad o no la tenemos presente y si hay emisión nasal. Y recordar que entre el 20 y el 45% de los pacientes que operamos de paladar hendido pudieran tener insuficiencia velofaringia. Y la etiología, principalmente en el área de nosotros, es estructural, es por la presencia de un paladar hendido, ya sea completo o submucoso, por la presencia de cicatriz, o bien por la falta de alineación de esos músculos del velo del paladar. Sin embargo, no hay que descartar que el paciente pudiera tener un problema neurológico o bien un problema de desarrollo por la presencia de algún síndrome. Y la evaluación del paciente tenemos que saber también si el paciente es o no respirador oral, si presenta apnea, qué desarrollo del lenguaje, y hacemos nosotros en el área quirúrgica una evaluación realmente perceptual del habla, de las sílabas, de las palabras, de frases cortas, y esa evaluación también perceptual de lo que pudiera ser una insuficiencia velofaringia y cuando los pacientes tienen articulaciones compensatorias. Es importante que cada paciente con una insuficiencia velofaringia se debe de individualizar. Tenemos que analizar las estructuras y el movimiento de ese paladar, medir el gap y ver qué comprensión tiene del habla, qué aceptabilidad tiene y si es posible hacer un análisis acústico de la voz. La evaluación del médico foniatra es indispensable en el paciente con insuficiencia velofaringia. A los 3 años se tiene que hacer un estudio del mecanismo velofaringio, a los 4 años una nasofibroscopía, determinar qué nivel de lenguaje y mucho de la literatura dice que la corrección de la insuficiencia velofaringia debe de hacerse a los 7 años. Sin embargo, el doctor Insunza comentó que pudiera hacerse más temprano cuando la participación del paciente es la adecuada para hacer la valoración y que pudiera estarse haciendo a los 4 años de edad dependiendo el tipo de paciente. 4 o 5 años. ¿De qué se auxilia el médico fonoaudiólogo? De la nasofibroendoscopía, la cual le va a permitir no solamente determinar el gap, sino qué posición o qué crecimiento tienen las adenoides, si existe una hipertrofia amigdalina y la condición que tiene la laringe o la presencia de pulsaciones en la pared faríngea. Y de la fluoroscopía, que es sumamente importante para planear ese tratamiento quirúrgico y tiene que ser en multiplanos, tanto para hacer un análisis lateral como antero-posterior y medir en tamaño real cuál es el defecto que tenemos. Las modalidades de tratamiento en la insuficiencia velofaringia, cuando existe articulación compensatoria, lo primero que tiene que hacerse es la terapia del lenguaje. Ayer platicaba el doctor Francisco sobre los bulbos faringios y a nivel de cirugía es muy importante que no podemos planear un tratamiento quirúrgico si no tenemos una valoración del médico foniatra. Y el manejo de la insuficiencia velofaringia ha ido evolucionando desde reposición de los músculos palatinos y reajustar esa orientación que tienen esos músculos. La cetoaplastía de Furlock se ha utilizado para defectos pequeños y la veloplastía intravelar. Respecto a la palatoplastia de esfínter, creo que tenemos que ser muy, muy cuidadosos debido a que esta palatoplastia puede crear una apnea de sueño. Y el colgajo faríngeo a la medida en la que se necesita la valoración de un médico foniatra, una fluoroscopía y, importante, el retirar las amígdalas y las adenoides 4 meses previas a realizar el colgajo faríngeo a la medida. ¿Por qué? Por el riesgo de apnea de sueño, por el ancho específico que nos va a dar el médico y las mediciones que se hagan
y la altura en la que se va a ubicar ese colgajo, y la literatura reporta una recuperación del 90% en el habla. Respecto al injerto alveolar, nosotros lo hacemos, es el último procedimiento que haríamos, que nos va a dar es la estabilidad del maxilar, la continuidad del arco maxilar, mejora el soporte tanto del labio como de la nariz, los movimientos ortodóncicos y la colocación de implantes, como lo comentaron en la plática anterior. Y bueno, el cierre de fístula, tanto labio alveolar como lingual alveolar, yo lo dejaría a consideración de quién maneja el proceso alveolar en la cirugía primaria. Personalmente, nosotros cerramos el labio, cerramos el paladar, pero no hacemos un cierre alveolar temprano. Entonces, yo considero que más que hablar de una fístula, estamos hablando de una hendidura alveolar no tratada. Y el injerto, las indicaciones que nosotros tenemos es la erupción de los incisivos superiores, 3/4 de la formación radicular, la alineación muy importante de los segmentos del maxilar y que la oclusión la tengamos en clase 1 con un overred y un overbite de sobrecorrección y una férula posoperatoria para estabilizar esos segmentos. Nosotros utilizamos la técnica de Philip Boyne. Importante considerar que cuando tenemos esa presencia de esa comunicación con la nariz, es importante el cierre completo del piso nasal previo a la colocación del injerto óseo. De manera habitual nosotros utilizamos injerto de cresta ilíaca, el hueso autólogo, y siempre un control radiográfico, ya sea a través de una radiografía simple o de una tomografía de la integración de ese hueso para la estabilidad a largo plazo, y muy importante la utilización de una férula para evitar que el tratamiento que han hecho nuestros ortodoncistas de expansión evite esa retrusión o esa del maxilar, o el que se pierda esa distancia, y mantener hasta la integración completa del hueso. Y bueno, es un ejemplo de un paciente desde su dentición temporal, en la dentición mixta, cuando se preparó ortodoncicamente para el injerto, la ortodoncia final con su estudio radiográfico y la oclusión final. Este es Toluca, están bienvenidos cuando gusten, es su casa. Y bueno, pues les agradezco mucho la atención y agradecer mucho a Smile Train la oportunidad de estar aquí.